Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos muy bienvenidos a un nuevo encuentro semanal de nuestro curso de desarrollo web Full Stack con Python y JavaScript. Este día, digamos, en la clase de hoy, lo que vamos a hacer es trabajar un poco con la integración de todas las herramientas que venimos viendo hasta ahora. Tanto HTML, CSS, JavaScript y por supuesto Python pueden ser integrados en una generalización que nos permite desplegar soluciones web que nos permitan resolver las inquietudes relacionadas con los sistemas. Y primeramente, de lo que vamos a hablar es del protocolo HTTP, el protocolo de transferencia de hipertexto. Este protocolo es aquel que nos permite comunicarnos con la web, es decir, nos permite tener eh, un mayor control de los datos que comunicamos hacia desde el cliente al servidor y del servidor al cliente. Se transfieren mucho más que simplemente texto plano. Podemos transmitir imágenes, sonidos y videos. Fíjense en la evolución de la web a través de los años. Este protocolo se ha mejorado y ha ido evolucionando, ¿no? Hasta llegar a la versión 3.0, que es la que contamos en la actualidad. Sin embargo, el más común es el 1.1, que es el que por ahí vamos a ver en algunos servidores por defecto, pero por lo general es el protocolo que vamos a utilizar para esta comunicación que hacemos entre el cliente y servidor, que es simplemente desde el cliente, que es el navegador web, hacemos un HTTP request y el servidor responde con un HTTP response. Y esta es justamente la comunicación que nos va a permitir desplegar nuestros sistemas, desplegar nuestras aplicaciones y de esa manera comunicarnos con el usuario que está en el navegador, ¿no? Y el usuario a su vez comunicarse con el servidor. El servidor web va a ser local, obviamente, mientras estamos desplegando y programando nuestro sistema. Esta es la comunicación, digamos, una comunicación tradicional GET que se realiza mediante el protocolo HTTP. Es una solicitud de las más comunes que se realiza por la URL y lo que hace es buscar una página en el servidor y poder devolverla, ¿no? O sea, hacer una solicitud del navegador de un sitio web y después aquí tenemos la respuesta, que es, por ejemplo, un código 200 que significa, ok, aquí está, tienes el texto, tienes el HTML, que es el hipertexto, digamos, las imágenes, los videos, etcétera, que una descripción de contenido y el contenido a su vez de esta respuesta. Y hay varios códigos que podemos observar. Por ejemplo, el 200 OK, el 301 que se ha movido el sitio web, o por ejemplo, un error de servidor que es el error 500. Poder identificar cada uno de estos códigos de errores nos permite saber qué está sucediendo con nuestro servidor y poder responder acorde, ¿no? O sea, poder de alguna manera resolver algún problema que pueda estar surgiendo rápidamente. Identi- Identificar cada código justamente nos va a permitir no solo una reacción, sino también personalizar, porque podemos colocar números de código personalizados y dar una respuesta al servidor más precisa, ¿no? Y acá tenemos la estructura general de una URI, de los recursos de la web, digamos, que se pueden dividir entre URL y URN. URL es lo que nos apunta hacia un documento en un servidor específico, por ejemplo, y la URN es el nombre del recurso al que queremos acceder en particular. Vamos a ver un desglose de esto, en el cual vamos a ver cuáles son las partes que componen cada uno de estos componentes, que es lo que necesitamos saber cuando trabajamos con URLs con servidores, ¿no? Tenemos en primeramente el protocolo que estamos usando, que es el esquema. Tenemos también la dirección IP o la dirección del servidor, que es el host. Después tenemos un puerto al cual tenemos que acceder para acceder a ese recurso. Tanto el host como el puerto vendría a ser el socket. Aparte, una barra y el camino hacia el documento. Después un signo de preguntas y la consulta o el query que vamos a realizar en el sistema. Entonces, todo esto, tanto el URL como la URN, todo conforma el URI, ¿no? Y estos, saber qué significan cada una de estas siglas nos permite identificar rápidamente qué es lo que necesitamos hacer cuando hacemos redirecciones, que vamos a hacer mucho cuando trabajemos con nuestro framework, redirecciones y demás, poder ver cada una de las respuestas, sí, si estamos colocando realmente o haciendo una referencia
real hacia un nombre de archivo específico, un objeto que existe dentro del servidor, para poder acceder al mismo, ¿no? Y hacer referencia justamente mediante consultas a particularidades, digamos, mandando datos, mandando variables a través de la URL, en el caso de la consulta tipo GET. Podemos pasar datos mediante la URL y de esa manera recibirlos desde el servidor y trabajar con ellos. Fíjense, por ejemplo, en este ejemplo de Google, yo voy a navegar hacia este buscador, voy a buscar Python y fíjense que la consulta en realidad se realiza mediante un GET en la URL. Si ustedes se fijan detalladamente, van a ver que la URL tiene un acceso a lo que se denomina digamos, una aplicación search al que se le pasa una query Q que refiere a Python, por ejemplo, que es lo que estoy buscando. O sea, a la query Q, a la variable Q, se le está pasando la consulta, que obviamente es mucho más extensa, pero fíjense, si yo manipulo esta consulta y directamente escribo lo que quiero consultar en la URL, yo puedo personalizar se puede trabajar directamente sobre la URL y hacer que trabaje directamente, por ejemplo, acá buscando Django, hacer que trabaje directamente el servidor mediante una consulta GET, ¿no? Es muy interesante poder identificar, fíjense que la búsqueda es tal cual, una misma búsqueda que se realiza sobre el input del formulario, ¿no? Y es simplemente mantener, todos los sitios web mantienen esa estructura de URL enlazado con el recurso al que quiero buscar. Puedo también, fíjense que todos en realidad van a usar URLs porque usan el protocolo HTTP. Tenemos que configurar el puerto, si tenemos, normalmente es el 80. Y también podemos hablar de rutas completas o rutas relativas en el servidor. Es decir, una ruta completa puede ser una URL completa o una relativa, una parcial. Accedo a un recurso local sin escribir toda la URL completa, ¿no? Escribo solamente el archivo y la consulta a la que quiero acceder. Y el día de hoy vamos a hablar específicamente del framework Django. El framework Django justamente utiliza el protocolo HTTP para poder servir las páginas web HTML con el estilo CSS y la estructura JavaScript para poder incorporarlos con las funcionalidades backend de Python. Todo el power de Python está al servicio de este servidor, ¿no? Es un framework de alto nivel para desarrollar aplicaciones rápidas, porque nos permite realmente tener un despliegue muy rápido, muy simple. Aparte, el HTML y el CSS que se generan es muy dinámico, se puede personalizar y la idea es no repetirse. Fíjense, esta es simplemente una gráfica en la cual yo les resumo que Django tiene una base que es Python, después incorporo la estructura que sería HTML, el diseño que es el CSS y aparte el behavior, el comportamiento que es el JavaScript, ¿no? Que ya aprendimos en las clases anteriores. Todos estos 4 elementos que nos llevó toda esta serie de clases a aprender nos va a servir para incorporarlos a esta arquitectura, que es una arquitectura modelo vista template. Es decir, es una estructura donde tenemos modelos que describen la realidad, como la programación orientada a objetos, vistas que van a controlar lo que se visualiza, los templates que como el usuario lo visualiza, y fíjense las views, disculpen, acá me fui, pero los templates como el usuario visualiza y el controlador nos permite justamente utilizar aplicaciones para redireccionar las URLs, trabajar con las URLs o trabajar con autenticación, por ejemplo. Y esta es simplemente la arquitectura de Django que ya les di como spoiler. Fíjense, el browser se comunica con un elemento que se llama urls.py, un módulo que se llama urls.py dentro del proyecto. A su vez, dentro del proyecto tengo las Django Apps. A su vez, yo tengo las URLs que redireccionan a vistas, a views.py, que es el módulo. A su vez, views.py es quien va a gestionar cómo se van a ver los templates HTML, cómo se van a mostrar, y también va a tener acceso a los modelos que son representaciones de la realidad en models.py de lo que tengo almacenado en la base de datos. Y prácticamente es esta estructura anidada la que podemos ver cómo el template responde simplemente con un HTML al browser de toda la info que yo tengo detrás en mi Django Project y App. Acá también vemos
una parte resumida de cómo es el web browser, cómo se comunica mediante los templates con el usuario. A su vez, los templates son generados por las views y los modelos son las representaciones de la realidad que se generan desde la base de datos, ¿no? Muy simple, la verdad que muy fácil de comprender cada una de las partes, ¿no? ¿Qué nos ofrece Django, este framework? Nos ofrece simplemente gestionar rápidamente las altas, las bajas, las modificaciones de los modelos con la estructura CRUD, ¿no? Create, update, delete. Aparte puedo autenticar a usuarios, manipular formularios, trabajar con sesiones, muchas cosas más, ¿no? Aparte también, como ya les mencioné, con los objetos puedo mapear, hacer un mapeado relacional de objetos. La URL van a ver que van a ser muy simples, muy sencillas. Y bueno, puedo usar plantillas y templates. No es demasiado complejo, lo vamos a ver de manera muy sencilla. Como ya hablé, el patrón es, si bien es MBT, es basado en MVC, que es modelo vista controlador, donde el controlador, como vimos, tiene mucho que ver con las vistas y los templates. La idea es no repetirse, la idea también es bajo acoplamiento, es decir, modularizar, y también la idea es separar la lógica de negocios del HTML, justamente, ¿no? Bueno, primeramente vamos a instalar Django. O sea, para ello tengo que tener instalado el pip, que ya viene dentro, si instalamos el Python, todo el sector viene incorporado dentro del instalador de Python. Y simplemente usamos un comando que es muy simple, pip3, acceder a los paquetes, install, y ahí el paquete Django, ¿no? Fíjense, yo acá detallo el comando y rápidamente se va a instalar todo lo necesario para poder utilizar Django en cualquier tipo de aplicación que desee, ¿no? Listo, ya está instalado. Ya está instalado, así que ya lo tengo disponible dentro de mi desarrollo, ¿no? O sea, de mi entorno de desarrollo. Para crear un proyecto, simplemente con el comando Django admin, accedo con el parámetro start project, creo un proyecto y le doy un nombre. Puede ser cualquier tipo de nombre. El proyecto va a ser quien englobe eh, toda la solución de mi aplicación, de mis aplicaciones en realidad, porque Django lo que hace es tratar los proyectos como si fueran un conjunto de aplicaciones. Entonces yo puedo tener muchas aplicaciones separadas dentro del propio Django. Voy a crear un proyecto, van a ver que se generan automáticamente todos los archivos necesarios para que yo pueda trabajar con él. Fíjense, proyecto prueba. Acá tengo un archivo que se llama manage.py, también tengo init, ASGI, settings, URLs y WSGI. Solo nos van a importar algunos de ellos, nada más, que vamos a ver en la diapositiva. La estructura van a ver que es muy simple. Vamos a tener el proyecto, que es la parte raíz, las aplicaciones, y después vamos a tener a su vez, fíjense, el Django Project va a tener algunos archivos que nos van a interesar, como settings y URLs. Después, manage.py va a ejecutar los comandos que yo necesite para generar nuevas apps, nuevas aplicaciones o otras cosas. Migraciones, templates que van a trabajar con HTML, static para guardar CSS y multimedia, ¿no? O sea, mi proyecto va a tener distintas carpetas. Y como les dije, manage.py es justamente quien tiene los comandos diversos comandos para el servidor, pero para levantarlo, para inicializarlo por primera vez, con la palabra run server, lo lanzo. Así todavía no tengo nada, pero sin embargo, puedo lanzarlo para testear y probar que esté todo correcto, ¿no? Manage.py, run server. Fíjense, tengo que estar situado dentro del directorio, si no, no va a funcionar. Tengo que estar en el mismo directorio donde está manage.py para poder justamente aprovechar esos comandos. En este caso mi directorio se llama proyecto prueba. Accedo a él y ahí tengo manage.py, que es lo que necesito.
Y listo, mi servidor ya está corriendo súper rápido en la URL local de localhost 127.0.0.1 y en el puerto 8000. Ahí voy a tener localizado mi servidor con follow links si están en el Visual Studio Code. Le vas a abrir el navegador por defecto y le va a redireccionar a esa web. Primeramente vamos a tener una página de bienvenida súper básica y elemental para que les avise simplemente que la instalación fue correcta y que el debug está en true. Es decir, esta página solo va a aparecer si está seteado el debug en modo de programación. También tenemos distintos accesos directos a la documentación, tutoriales y demás. Mientras estemos programando vamos a tener debug true y después cuando pasemos a producción tendremos que eliminar el debug para que no aparezca esta página web, ¿no? Fíjense, se puede visualizar los gets que está haciendo el servidor en la terminal. Los gets a todos los... con la comunicación HTTP, ¿no? HTTP 1.1, versión 1.1 y responde con 200, devolviendo el recurso que ustedes pueden ver ahí en la URL relativa que se muestra en pantalla. Y bueno, también dentro del proyecto, para poder utilizar todo el power de Django, tenemos que crear aplicaciones. Y aplicaciones es lo mismo, simplemente escribimos startup y le damos el nombre a esa aplicación que queremos crear. Y también se van a crear los archivos, o sea, se va a crear el directorio necesario, siempre con manage.py, o sea, manage.py es lo que me va a permitir ejecutar ese comando startup con el nombre de, en este caso, prueba app, simplemente para poder probar que esté todo bien. Me va a crear el directorio para el proyecto, dentro del proyecto, un directorio de la aplicación con también archivos autogenerados, algunos nuevos como admin, apps y demás. Y también vemos que nos crea una pequeña base de datos. Y en settings podemos observar las apps que tenemos instaladas. Disculpen la extensión ahí que saltó. Pero tengo que agregar en Installed Apps, dentro de settings.py del proyecto, tengo que agregar las aplicaciones que yo estoy creando. Es muy sencillo, simplemente copiamos exactamente el nombre de la aplicación, el nombre que le dimos a la aplicación. Y una vez allí, con unas configuraciones adicionales, podemos tener disponible nuestra aplicación enlazada con el proyecto, ¿no? Porque esta no está enlazada todavía. Por eso tengo que hacer, primeramente, dentro de views.py, lo que hago es importar la librería HTTP Response, o sea, el módulo HTTP Response de Django HTTP, y a su vez tengo que crear una función que se va a llamar índice o index, que va a recibir como parámetro una request HTTP y va a devolver una respuesta, un HTTP response, que puede ser un texto plano que después va a ser transformado en código HTML. En este caso, un hola mundo simple para poder realizar las pruebas necesarias, ¿no? Las pruebas de rigor. Pero esto no termina acá. Tengo que seguir haciendo configuraciones para poder tener mi aplicación disponible. La otra cosa que tengo que hacer es crear, primeramente agregar dentro del urls.py el camino hacia mi aplicación. Pero también dentro de mi aplicación tengo que crear un archivo urls.py que es el archivo raíz que va a redireccionar a mi aplicación desde ella misma. Que en este caso va a ser un path vacío, va a ser el acceso a la vista, a la función de la vista, en este caso la index, pero obviamente tengo que incorporar la vista, mi archivo de vistas acá, ¿no? Tengo que tener ese módulo para poder acceder a esa función, en este caso index, y también adicionalmente le puedo poner un nombre que va a ser simplemente el mismo nombre de la función, en este caso index. Ya tengo la redirección a la URL raíz de mi app, pero desde el proyecto tengo que también en el urls.py agregar ese path nuevo, ¿no? Que en este caso va a ser la prueba app y el acceso mediante include, que lo voy a tener que también importar
mediante el include lo voy a tener que incorporar a redireccionar a mi aplicación y a su índice, a su index, a su raíz, ¿no? Que va a ser las URL que tengo, ¿no? Necesito incluir también el include. También, fíjense, acá me equivoqué, tendría que poner en mayúsculas siempre el mismo nombre de la app. No tengo que, es sensible a, a mayúsculas y a minúsculas, así que tengan cuidado. Y luego con Run Server puedo acceder al, a mi proyecto, a la raíz de mi proyecto primeramente, y luego puedo acceder a las aplicaciones. Fíjense, ahí me va a listar las aplicaciones que tengo. En este caso tengo Prueba App, junto con Admin, también es otra aplicación por defecto. Y ahí está Lola Mundo, que coloqué en el HTTP response del return de mi función index. Cuando vuelvo puedo ver que no tengo definida una página en la raíz obtenida mediante el método get, pero sí tengo definidas admin y prueba app, que estos mensajes salen simplemente porque debug está en true, ¿no? Dentro de las settings de mi proyecto, ¿no? Si lo tengo false, estos mensajes no van a aparecer y va a aparecer simplemente un error 404. Bueno, también puedo definir distintas funciones. Voy a hacer mensajes personalizados en este caso. Voy a crear varias funciones dentro de mis vistas que van a retornar distintas URLs, distinto HTML, perdón. Fíjense, en la función Harry que estoy creando, voy a responder hola Harry, pero también voy a crear otras para distintos mensajes que quiero responder con, en este caso, texto plano. Simplemente para que ustedes puedan observar las redirecciones de los gets y meterse en este mundo, ¿no? También tengo que agregar este nuevo path que estoy incorporando dentro de views, si no, no va a estar mapeado. O sea, URL me permite justamente mapear la URL con las vistas, con la vista. Le pongo simplemente el nombre, Harry y Hermione, para que pueda redireccionarse de manera correcta. Nuevamente inicio mi servidor. No es necesario, o sea, no es obligatorio reiniciar el servidor, apagarlo y prenderlo. Generalmente se auto actualiza. Accedo a mi proyecto, a mi aplicación, perdón, prueba app, y uso la URL de Harry, me va a llevar a la función de Harry, de la misma manera que en la raíz me lleva a la raíz. Y también puedo, fíjense acá le voy a dar un zoom mayor, cambiando la URL por Hermione, tengo el mensaje que corresponde dentro de la función del HTTP response que programé dentro de la función de mi vista. Entonces, de esta manera voy mapeando las vistas con las URLs. Fíjense todos los get que se van haciendo a los recursos, a las URLs que le mencioné primeramente cuando hablábamos de HTTP. Y esto nos permite justamente poder hacer este mapeo, poder utilizar Python, y ahí ya están observando cómo se va mezclando Python con primeramente HTTP, con el protocolo que nos va a permitir mandar HTML a través de estas funciones. También puedo personalizar un mensaje en particular, en este caso fíjense una función hola, a la cual recibe un parámetro nombre. Entonces yo puedo usar el formateo de strings utilizando también un response, pero en este caso voy a formatear el string que devuelvo a la web, al navegador web, mandándole la variable, el string,
y lo voy a poner en mayúsculas usando la función del string capitalize. Entonces puedo acceder a código Python dentro de la misma manera que los hacía cuando personalizaba los strings. ¿Se acuerdan en programación orientada a objetos? Cuando personalizaba los strings str de los objetos, también acá puedo hacer lo mismo, pero con la diferencia de que acá lo tengo que rutear nuevamente dentro de mi urls.py. Tengo que definir esta nueva función que estoy utilizando, pero esta vez usando los símbolos de mayor y menor, especificando que es un string lo que estoy enviando y la variable va a ser nombre. O sea, tengo que especificar que esto es un atributo variable, ¿no? Accedo a hola y bueno, el mismo nombre hola para describir este path. Entonces, ahora debería poder mandar cualquier tipo de strings. Ese string en la URL va a pasarse a la variable nombre y esa variable nombre es la que va a volver otra vez como respuesta en el HTML de mi sitio web. Fíjense, Jorge, hola Jorge, cambio Sebastián, por ejemplo, hola Sebastián, y con la primera letra en mayúscula. Hola Matías, por ejemplo, también se personaliza de la manera en que lo parametrice. De esta manera puedo trabajar pasando datos, ¿no? Que es una de las cosas que podemos hacer mediante URLs. Y ahí van comprendiendo cómo mediante el GET puedo enviar información, comunicarme con el servidor, mandando información a través de esa, de esa address, ¿no? Pero esto es muy básico y esencial. Sin embargo, vamos a avanzar un poquito más y vamos a ver que también podemos utilizar plantillas y utilizar HTML, contenido HTML, el que querramos. Podemos pasarlo como un HTTP response y mostrarlo en el navegador. Lo hacemos también de la misma manera trabajando sobre el view, sobre views.py y también mapeando en urls.py. En este caso, para no perder lo anterior, simplemente le agrego, fíjense, al hola mundo que ya tenía en el índice, en el index, le agrego código HTML al texto plano y este código HTML, que va a ser una cabecera, un H1, este código HTML va a ser interpretado por el navegador y va a aparecer de manera, eh, digamos, como si yo estuviera escribiendo el HTML directamente en un archivo, index.html, por ejemplo. Le voy a dar un color rojo a ese H1 y resaltar mundo, aunque creo que en el H1 no se va a poder visualizar bien el resalte, el B, el bold. En la URL nuevamente vamos a la raíz y fíjense, es un H1 en rojo como lo había especificado. Fíjense, se ve que es un B, el atributo, el navegador me muestra que es un H1 cuando uso el inspector, me dice que es un B, me dice que es un H1, con el color rojo, esta vez en codificación hexadecimal, ¿no? Sin embargo, es muy tedioso escribir HTML directamente ahí como una respuesta de una función. Entonces, acá es donde se incorporan las plantillas en Django, lo que vamos a denominar templates. O sea, en inglés se denominan templates y es lo que nos permite directamente acceder a un archivo y parametrizar el archivo directamente. Entonces trabajo de manera desacoplada de lo que es el módulo, ¿no? El módulo views. El módulo views simplemente va a acceder a un archivo en donde voy a tener almacenado mi plantilla. Voy a llamarlo a esta función plantilla. También va a recibir, obviamente, un request de HTTP y va a retornar también un render. Se va a renderizar la página en este caso, digamos, era un HTTP response anteriormente, ahora va a renderizar un archivo. Ese archivo va a recibir el request, o sea, el render va a recibir ese request y va a trabajarlo internamente para
responderlo automáticamente, hacer el HTTP response automático. Pero para ello tengo que crear una carpeta que se va a llamar templates, donde voy a guardar todas las plantillas de mi sitio. Y de manera estándar tengo que crear una carpeta con el nombre de la aplicación, en este caso hola simplemente, y un archivo HTML que va a ser el archivo de respuesta. Un HTML vacío que voy a completar con alguna información para que se pueda visualizar. Pero recuerden que siempre está esa diferencia. Si yo quiero pasar directamente de texto plano, hago un HTTP response. Si necesito renderizar un archivo, tengo que usar render. A render le voy a pasar el request y le voy a pasar el archivo, ¿no? A esa función. Armo el HTML como lo armaba siempre, ¿no? Con el doctype, con el HTML, en este caso el lenguaje en español, le especifico. Su cabecera va a tener un título, al título le voy a poner, por ejemplo, hola, porque va a ser como si fuera el hola mundo. Le creo un body también, lo parametrizo tal cual como estuviera escribiendo tradicionalmente el HTML que escribíamos en las clases anteriores, cuando aprendíamos a trabajar con el frontend. Y bueno, también, aparte de pasar el archivo, la plantilla, digamos, también tengo que mapear la URL correspondiente en la aplicación. En este caso se llama plantilla y lo voy a agregar como agregaba tradicionalmente con la misma estructura. Plantilla, acceder a la función plantilla y le voy a también poner el mismo nombre para no perder la costumbre. Ahora sí, lanzo el servidor. Fíjense cómo se visualiza el HTML que yo personalicé eh, dentro de mi, eh, por ejemplo, en este caso se va a confundir si tienen el mismo nombre las funciones. Entonces, por ejemplo, puedo agregar una URL que se llame una URL adicional para poder distinguir una redirección de otra. Por ejemplo, saludar y ahí paso como atributo en la URL la barra, ¿no? De esta manera mantengo diferenciado ambos sitios, ¿no? Para que no me, porque de la otra manera me pasaba plantilla como si fuera nombre y me lo interpretaba como un string y un parámetro. Entonces, para diferenciarlo, lo creé un nuevo path. Y acá pueden observar cómo está todo el renderizado del HTML dentro del inspector, tal cual como yo lo escribí dentro de index.html. Si yo personalizo y voy agregando más elementos a mi HTML, esos elementos también van a ser interpretados dentro del template. También vamos a aprender cómo pasar atributos desde las vistas hacia los templates y poder trabajar y procesar esa información y mostrarla incrustada dentro de nuestros templates. Por el momento es simplemente HTML plano, ¿no? Tal cual como la modificación que agregué más el párrafo, todo aparece reflejado de manera que no hay ningún problema, ¿no? Es bastante rápido también, van a notar eso, van a notar que la renderización y la actualización de los archivos van a ser rápidos, el acceso al servidor también se realiza muy rápido, se levanta de manera ágil. Bueno, también vamos a estar trabajando con más vistas, o sea, vamos a personalizar esta vez
un nuevo render. A este render, o a esta función en realidad que va a ser el render, le voy a llamar saludar y le voy a pasar también el parámetro request y le voy a pasar también el parámetro nombre como hice anteriormente. Esta vez, en vez de usar el HTTP response y pasar como string formateado, lo que voy a hacer es pasarle donde tengo el template, que va a ser en hola barra saludar HTML, y le voy a pasar algo que se llama contexto. Con la coma y el siguiente parámetro, entre llaves, coloco la variable que quiero que esté disponible dentro de mi template, que aquí en Django la denominamos contexto. Lo mismo que a lo anterior, la variable nombre capitalizada, es decir, con la primera letra en mayúscula. Fíjense cómo va paseando esa variable. Creo el HTML que necesito incorporar a mi sitio web, ¿no? Todo esta estructura siempre es similar. Después vamos a aprender a resumirla un poco utilizando herencia de templates, pero por el momento vamos a utilizar, por ejemplo, llaves para imprimir una variable. O sea, si yo necesito imprimir una variable que estoy pasando por contexto, desde Python hasta el template, o sea, desde mi vista hasta el template, uso llave y el nombre de la variable, en este caso, nombre, porque así se llama, no lo que estoy pasando. También tengo que crear la redirección mediante el path en mi directorio urls.py. Ahí lo que hago es simplemente acceder a mi función que se llama saludo y le voy a pasar el atributo saludo plantilla, le voy a poner y le voy a pasar el atributo con una barrita de la misma manera que hacía arriba. De esta manera estoy pasando. Obviamente tengo que mantener el mismo nombre de la función, si no, no va a poder hacer la redirección correcta. Y voy a plantilla saludo dentro de mi navegador web, agregándole la barra, le voy a poder pasar el string con el nombre y debería poder renderizar la página de la misma manera que hacía de la otra manera, ¿no? De la manera anterior. Fíjense cómo personalizo el saludo, esta vez incrustando la variable nombre dentro del template, ¿no? Dentro del template HTML incrusto la variable de Python. Recuerden, llave abre y llave cierra. Lo puedo incluso poner, por ejemplo, con un span, le voy a dar un color para resaltarle, para que vean ustedes que esta es realmente la variable que estoy imprimiendo. De esta manera podemos, cualquier tipo de variable que quiera pasar, puedo acceder mediante este tag, digamos, esta estructura. Vuelvo a cargar la página y acá tengo resaltado el nombre en azul. Muy simple, muy sencillo. Y bueno, las plantillas simplemente tienen esta estructura, las Django Templates. Van a tener digamos, una URL donde van a estar ubicadas, que no van a ser visualizadas por nadie, solamente por Django. Le voy a pasar un contexto y tanto el template en conjunto con el contexto van a ser la página, ¿no? O sea, van a conformar la página. Esto va a ser todo lo que vamos a tener que tener en cuenta en Django. El template más el contexto va a ser la página. De esta manera es un lenguaje muy potente, la verdad, un lenguaje de plantillas que nos permiten páginas muy dinámicas, ¿no? Hay muchos otros lenguajes como PHP y como Java que también tienen una manera muy particular y parecida de implementar. No es algo tampoco muy extraño. Para incorporar estilos a mi página web tengo que usar tengo que crear una carpeta que se llama static, el nombre de la aplicación que se llama hola y aquí creo mi archivo que se llama estilos.css y al h1 anterior
le voy a aplicar, por ejemplo, una familia de fuentes sans serif. Le voy a dar 40 píxeles de tamaño. Voy a alinearlo. En este caso, la alineación va a estar centrada. Y ahora voy a tener que incorporarlo dentro de mi plantilla. Para hacerlo, en las primeras líneas, lo que voy a hacer es utilizar unos tags especiales que me van a permitir poder utilizar los recursos estáticos o statics dentro de mi página web. En este caso con la llave y el signo de porcentaje. Porcentaje llave y load static. Y luego con la misma clásica link relative style sheet que yo usaba para incorporar archivos CSS, pero esta vez voy a tener que referenciar a mi documento como un archivo static. Ya los tengo disponibles, entonces ya los puedo utilizar, esta vez con llave, perdón, llave porcentual. Y ahí accedo a static y al recurso que estoy queriendo incorporar. Que en este caso el recurso se va a llamar estilo CSS y va a estar dentro de la carpeta hola, ¿no? Vuelvo a ejecutar mi servidor, y voy a tener disponible mi sitio web, esta vez con la hoja de estilos incorporada. Fíjense, la hoja de estilos se incorpora automáticamente, me agrega la URL que necesita para referenciar, para interpretarlo. Fíjense, si yo abro este directorio, tengo el acceso al CSS. Como esta vez apliqué un H1 y en realidad tenía un H2, es porque no veo los resultados, ¿no? Fíjense, tengo aplicado un H1, por eso no estaba pudiéndolo observar. Simplemente voy y cambio, fíjense como cambiando el estilo y agregando algo, van a ver cómo, en este caso un color violeta, por ejemplo, azul violeta en realidad, como cambiándolo y guardando, automáticamente se va a actualizar mi proyecto y nuevamente va a ser el get, el browser, para obtener el recurso que necesite. Ahí cambió, fíjense, es un H2 ahora y se transformó el estilo. De esta manera, con este tipo de tags static, yo puedo referenciar recursos en mi página web a través de Django, ¿no? No lo hago de la manera tradicional, sino eh, accediendo a esta redirección, digamos, adicional. Fíjense cómo se aplican todos los estilos que estoy aplicando. En este caso le cambié en el inspector para que ustedes puedan observar. Le cambié la orientación a left. Si yo quiero puedo cambiar el color, en este caso eligiendo el hexadecimal que corresponda. Bien puedo cambiarlo desde el Visual Studio por las propiedades que tiene el Visual Studio Code. Actualizo mi web y ahí tengo el color 756-485 que cambié desde la web, desde el código de mi sitio web. Y es así de simple como puedo incorporar cualquier otro tipo de archivos estáticos, también JavaScript, si quiero puedo hacerlo de la misma manera, exactamente de la misma manera, puedo incorporar también JavaScript. Entonces, por ejemplo, si yo quiero resumir, como les decía, contenido dentro de... tengo contenido muy repetido en mi HTML, como veníamos viendo, escribía cada rato doctype y escribía cada rato HTML y el head y todo. Yo puedo crear un layout dentro de Django, en este caso lo voy a llamar layout HTML, y le voy a dejar simplemente la estructura que se repite, que es la parte
la única parte que varía es la parte del body, entonces es lo único que a mí me va a interesar mantener variable, o sea, mantener la parte variable y simplemente con llaves, de la misma manera que usaba el load static, con llave porcentual, defino un bloque body de comienzo y un bloque body de fin, que es desde dónde hasta dónde va a llevar el bloque body. Ahora van a ver dónde lo uso el bloque body, el inicio y el fin, y después yo voy a poder incorporar, incrustar en esa parte, ahí donde estoy remarcando, allí voy a poder incrustar HTML de otros layouts. Por ejemplo, en este layout yo no necesito todo el resto, incorporo únicamente la parte del body del layout, pero para ello tengo que incorporar el template necesario, en este caso también con llave porcentual, con la palabra clave extend, le digo cuál es el template que yo quiero heredar aquí, ¿no? En este caso, hola layout HTML es lo que quiero heredar aquí en mi página. En este caso me equivoqué, puse sin querer mal la extensión, así que ahora sí. Y luego tengo que definir también, no solo extender, o sea, decir de cuál voy a heredar, sino también desde dónde hasta dónde comienza el bloque body y dónde termina el bloque body. Entonces le digo, block body, este es el inicio. Después escribo todo el código HTML que necesito y luego cierro con llave porcentual, cierro nuevamente el bloque body, ¿no? Y ahora lo que voy a tener es simplemente resumido, fíjense lo más simple, me queda el HTML y cuando recargo la página no voy a observar demasiados cambios, fíjense, ningún cambio en realidad no voy a observar porque es exactamente lo mismo. El HTML que se renderiza es el mismo. Ahora lo pueden ver en el inspector. Si voy a Elements, fíjense, se mantiene lo mismo. Si los archivos estáticos se heredan en el padre, o sea, no hay ningún problema con eso. Esto nos va a servir muchísimo para poder ahorrarnos una buena cantidad de código, armar una estructura de página web general y después ir incorporando en distintas partes simplemente los elementos que queremos que sean dinámicos y que sean específicos de una funcionalidad en particular. Y bueno, esto fue todo por hoy. El desafío que les dejo es que ustedes intenten construir su propia aplicación para poder visualizar un portal web genérico, ¿no? Con cabecera, menú, artículos y pie de página. Simple, layout simple y sin demasiadas complicaciones, ¿no? O sea, algo básico. Bueno, hasta la próxima. Nos vemos. Chao.